Bienvenidos, detectives de sofá y aficionados a los misterios sin resolver. Hoy vamos a sumergirnos en las brumosas y oscuras calles del Londres victoriano. Pero no se preocupen, no necesitarán un abrigo pesado ni una linterna, a menos que quieran ambientarse. Nos encontramos en el año 1888, en el corazón de Whitechapel, donde el miedo se esconde en cada esquina y la niebla parece casi cómplice. En esta serie de crímenes que aún hoy, más de un siglo después, nos tiene rascándonos la cabeza y preguntando quién fue Jack el Destripador. Agarren sus lupas, amigos, porque hoy en nuestro canal de historia vamos a desenterrar pistas, diseccionar teorías y quizás, solo quizás, acercarnos un paso más a desvelar la identidad del más enigmático asesino en serie de todos los tiempos. ¿Están listos para este viaje del misterio? ¡Vamos allá! Y no olvides suscribirte, activar la campana y compartir este vídeo a tus amigos. Imagínense por un momento que están en Londres, pero no en el Londres de los autobuses de 2 pisos y las cabinas telefónicas rojas. Retrocedamos aún más en el tiempo, mucho más. Estamos en 1888, en el corazón de la era victoriana, donde los carruajes tirados por caballo son el Uber de la época y donde las bombillas eléctricas aún son una novedad que muchos no pueden permitirse. Ahora dirijamos nuestros pasos hacia Whitechapel, un barrio que no figura precisamente en las postales turísticas de la época. Aquí, entre callejones estrechos y humeantes, se mezclan los olores de pescado fresco, carbón quemado y, lamentablemente, una pobreza abrumadora. Whitechapel es un crisol de inmigrantes, trabajadores exhaustos y, por desgracia, también de oportunidades perdidas. Pero no todo es gris en 1888, aunque la niebla londinense a veces lo sugiera. La sociedad está en pleno cambio. Las mujeres luchan por sus derechos, los científicos hacen descubrimientos revolucionarios y los escritores como Charles Dickens ya han dejado huella hablando de las desigualdades sociales. En este vibrante, aunque complicado, caldo de cultivo, donde surge uno de los misterios más oscuros de la historia criminal, Whitechapel, con sus sombras y secretos, está a punto de entrar en la historia de una manera que nadie hubiera deseado. Pon atención, que empezamos. Con este escenario que hemos pintado, vamos a sumergirnos en una serie de noches que cambiaron Whitechapel para siempre. Nuestras primeras pistas comienzan una noche de finales de agosto de 1888, cuando las calles de Londres aún no conocían el terror que se avecinaba. Mientras la mayoría de los londinenses duermen, algo siniestro acecha en las sombras. La primera víctima es encontrada y aunque al principio parece un crimen más en un barrio duro, pronto queda claro que este no es un asesino ordinario. Este es meticuloso, despiadado y desafortunadamente para los detectives de la época, muy astuto. Siguiendo el rastro de nuestro escurridizo Jack, los investigadores de la época se topan con varias escenas del crimen. Lo que encontramos son pistas que hoy sería un festín para cualquier CSI moderno. Huellas, cartas misteriosas que el asesino supuestamente envió a la policía y reportes de testigos que parecen más sacados de una novela de Sherlock Holmes que de la vida real. Ah, y las cartas. Jack no era tímido a la hora de burlarse de la policía. Desde el querido jefe hasta el inquietante desde el infierno, sus notas son un cruce entre un villano de teatro y un poeta macabro. ¿Eran auténticas o solo un truco para desviar la atención? Eso aún se debate. Pero, más allá de los juegos mentales y las cartas, los métodos de Jack eran alarmantemente precisos. Cada crimen un poco más audaz que el anterior, dejando a la policía siempre 2 pasos atrás. Y mientras intentamos reconstruir los pasos de Jack a través de las pistas borrosas y testimonios a menudo contradictorios que veremos a continuación, una cosa se vuelve clara. Estamos persiguiendo a un fantasma a través de la niebla, un enigma envuelto en un misterio dentro de otro propio enigma. Ahora que hemos atravesado la niebla de los crímenes, es hora de conocer a los personajes de nuestra historia, los sospechosos, y créanme, cada uno parece sacado de una novela de Agatha Christie. El primero en nuestro elenco es Montague John Druitt, abogado de día, sospechoso de ser un asesino serial de noche. Druitt fue considerado sospechoso principalmente porque su cuerpo fue encontrado en el Támesis poco después del último asesinato. ¿Suicidio por culpa o simplemente una coincidencia trágica? La teoría tiene más agujeros que un queso suizo, pero sigue siendo intrigante. El siguiente en la lista es Aaron Kominski. Este barbero de origen polaco tenía problemas mentales conocidos y vivía en el corazón de Whitechapel. La policía lo tenía en su radar, pero ¿eran sus tijeras usadas para algo más que cortar cabellos? Las pruebas son esquivas, pero la especulación es abundante. Y no podemos olvidar a Francis Tumblety, un médico charlatán estadounidense con una impresionante colección de úteros. Sí,
Han oído bien. Aunque parece sacado de una novela gótica, su odio hacia las mujeres y sus frecuentes viajes transatlánticos lo colocan en nuestro radar de misterio. Y finalmente tenemos a James Kelly, un hombre que realmente escapó de un manicomio y tenía habilidades con el cuchillo. Kelly volvió al asilo años después, pero su tiempo libre coincide curiosamente con los asesinatos. ¿Coincidencia? Aún la historia está abierta. Con estos sospechosos parece que estamos aún en un quién es quién de posibles asesinos, cada uno con su propio motivo oscuro y oportunidades sospechosas. Pero, ¿alguno es nuestro verdadero Jack? Avancemos rápidamente más de un siglo. Nos encontramos ahora en el siglo XXI, donde los teléfonos inteligentes y la ciencia forense avanzada son el pan de cada día. ¿Qué pasaría si pudiéramos aplicar estas herramientas modernas al misterioso caso de 1888? Vamos a averiguarlo. Primero hablamos de ADN. Sí, incluso después de tantos años, los científicos han intentado rastrear las huellas genéticas que Jack podía haber dejado. Recientemente, se han realizado análisis en algunos artefactos que supuestamente pertenecían a las víctimas. Aunque estos estudios son emocionantes, llevan un asterisco de advertencia del tamaño de un carruaje, ya que la contaminación y la degradación del ADN son problemas enormes. Luego tenemos las teorías del perfilado criminal moderno. Los expertos han intentado entrar en la mente de Jack, usando técnicas que habrían parecido magia negra en el año 1888. ¿Era Jack realmente un cirujano como algunos creen, debido a la precisión de sus cortes, o simplemente un carnicero con un conocimiento más práctico de la anatomía? Y no nos olvidemos las teorías alternativas, desde conexiones con la realeza hasta teorías de conspiración que involucran sociedades secretas y encubrimientos a gran escala. El misterio de Jack el Destripador se convierte a veces en un episodio de Expedientes Secretos X. Sin embargo, la pregunta es la siguiente: ¿han ayudado estas modernas investigaciones a cerrar el caso de Jack el Destripador? Bueno, no exactamente, pero han asegurado que, incluso en la era de información, Jack sigue siendo un enigma que puede desafiar nuestras mejores tecnologías y mentes más brillantes. Después de más de un siglo, el nombre de Jack el Destripador no solo ha sobrevivido, ha florecido, desde espeluznantes tours turísticos en Whitechapel hasta innumerables libros, películas y series que parecen que Jack se ha convertido en una estrella oscura del entretenimiento mundial. Pero el impacto de Jack no solo se limita a asustar a los turistas o llenar páginas de novelas de misterio, ha influenciado profundamente cómo vemos y contamos historias de crimen. Los detectives de sillón por todas partes pueden agradecer a Jack por algunas de las primeras y más apasionantes historias de detectives. Además, Jack ha sido un caso de estudio para criminólogos y psicólogos que intentan entender la mente de tales crímenes. Las teorías sobre su identidad y motivos siguen siendo temas calientes en conferencias académicas y también en las fiestas de cena cuando las conversaciones se vuelven macabras. Y no olvidemos el impacto en la ley y el orden. Los asesinatos de Jack el Destripador expusieron las deficiencias de los métodos policiales de la época y precipitaron mejoras en las técnicas de investigación criminal. Podemos decir que de alguna manera Jack hizo un favor a Scotland Yard. Bueno, es un pensamiento un poco perturbador, pero en cierto modo es cierto. En resumen, Jack el Destripador no solo dejó una serie de crímenes sin resolver, sino que también dejó una huella imborrable en nuestra cultura y en nuestra comprensión de la criminalidad. Aunque nunca sepamos con certeza quién fue, su sombra sigue siendo larga y a veces sorprendentemente productiva. Mientras la sombra de Jack el Destripador se desvanece en las calles modernas de Whitechapel, que ahora son más conocidas por sus cafés hipster que por sus callejones nebulosos, nos queda una pregunta que tal vez nunca será respondida del todo. ¿Quién fue Jack el Destripador? Lo que comenzó con una serie de crímenes horrendos se ha transformado en un misterio duradero que ha capturado la imaginación de generaciones. A lo largo de este vídeo hemos explorado algunas pistas, desentrañado teorías y conocidos a sospechosos de este enigma victoriano. Pero si te apetece que profundicemos más en el tema, en las teorías, en los sospechosos y en los diferentes asesinatos, dale like y comenta en el cajón de comentarios "Quiero más". Además, si tú tienes tus propias teorías, no seas tímido, compártelas en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y del terror, y no olvides suscribirte para más misterios y relatos históricos. Hasta la próxima, aficionados a la historia.